my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free, and everything of this world will fade. Pressing on till I see your face, and I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place.
Hola hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo en el que hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido esta semana la campaña de 40 días de ayuno, oración y renovación personal de Argentina Oramos por Vos. Es un placer encontrarnos como todas las semanas a través de este medio para compartir un poco de lo que viene hablando el Señor a través de sus siervos en esta campaña. Quisiera compartir los temas, el tema que ha sido de la semana pasada, ¿sí? No nos olvidemos que esto es hasta ayer, ¿sí? A partir de hoy es un tema nuevo y lo veremos la semana próxima. Pero el tema de la semana pasada ha sido la iglesia, ¿sí? Hemos estado orando y ayunando por la iglesia, hemos clamado por la iglesia. Y los temas concretamente por los que hemos orado y clamado tienen que ver con la creatividad en pastores y líderes para pastorear y misionar en estos tiempos extraños, por la reactivación pronta de congregarse y celebrar nuestros cultos, por la reactivación de los grupos pequeños, por los misioneros y su sostén, por la unidad de la iglesia, por la economía de las iglesias y por la reactivación y por una iglesia que restaura las ruinas y edifica muros, ¿sí? Esos han sido los temas por los que hemos estado orando y clamando esta semana al Señor. Y algunas de las palabras que hemos recibido tienen que ver con esto, ¿no? Y con la iglesia, por supuesto. Y alguna reflexión que me hago es que en este tiempo este tiempo de confinamiento ha traído muchísimos cambios, ha sido trastocada toda nuestra manera de vivir y especialmente nuestra manera de congregarnos, ¿sí? Especialmente las iglesias se han visto muy afectadas por esta pandemia y por esta nueva normalidad, como llaman algunos, ¿sí? Si bien es cierto que tiene cosas que están buenas, como que nos acerca a los misioneros que están lejos, también nos separa mucho de los que estamos cerca. Ya compartir un culto, algo que era rutina para nosotros, se ve como algo lejano. Entonces hay muchas cosas que han cambiado, nos quita por ahí el contacto entre los hermanos, ese contacto tan necesario. Pero sin embargo, no tenemos que olvidarnos que a pesar de todo, nosotros seguimos siendo iglesia y que somos uno, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que nosotros seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. No tenemos que olvidarnos quiénes somos. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos la amada de ese Dios todopoderoso. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos la amada del dueño del universo, del creador, amo y señor del universo. Entonces, a pesar de toda esta situación, tenemos que estar firmes en quiénes somos, primeramente. Y segundo, parados en qué tenemos que hacer. No olvidar quiénes somos y cuál es nuestro llamado, para qué estamos. Y tomando algunas de las palabras de la semana, me voy a Isaías 40, del 3 al 5, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El Señor nos dice que preparemos camino para Él y que Él se va a manifestar. En este tiempo me gustaba lo que el predicador decía, porque decía que hay que hallar el camino horizontal y verticalmente. Bueno, verticalmente es esto: buscar al Señor y Él se va a manifestar. Buscarlo a Él, hacer un camino vertical de nosotros al cielo. Y la segunda forma tiene que ver con lo vertical, y esto tiene que ver con proclamar el Evangelio, ¿sí? Vemos en Isaías 62, versículos 10 y 11, que dice así. Tengo tantos señaladores. Dice: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Entonces, esto tiene que ver con predicar el Evangelio, con hacer obra de evangelista, con llevar la palabra y con vivir de acuerdo a lo que creemos y a lo que somos, ¿sí? Allanar el camino tiene que ver con llevar la palabra del Señor. Y nos acordamos en esto de llevar la palabra
de todos los que están haciendo obras de evangelistas, de todos los que predican y también de todos los que han ido a llevar la palabra lejos, ¿sí? De los misioneros que están en tierras lejanas llevando la palabra de Dios. En este tiempo de dificultades económicas, en este tiempo de incertidumbres, también nos acordamos de ellos que también son iglesia. Y también otra cosa que decía en la semana, que decía uno de los predicadores, decía que nuestro sueño, nuestro llamado, es más grande que las circunstancias, es más grande que esto que está pasando, ¿sí? Nuestro llamado a enderezar camino, a allanar las sendas, nuestro ministerio de reconciliación de los hombres con Dios es mucho más grande que las circunstancias que están pasando, ¿sí? Somos iglesia y la iglesia no puede ser contenida dentro de 4 paredes, ni tampoco esas 4 paredes determinan que somos iglesia. Somos iglesia porque el Señor quiso que seamos su cuerpo, porque el Señor nos redimió y nos dio vida nueva y una nueva identidad. Somos iglesia y las circunstancias no pueden con nosotros, porque nuestro Dios está por sobre las circunstancias. Y me gustaría cerrar con el Salmo 20, versículo 7, que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros confiamos en el nombre del Señor y confiamos que el Señor de toda la tierra es el que nos será propicio. Nosotros estaremos de pie porque en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, hemos creído y en su nombre nos levantamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tu palabra no se detiene, Señor, y te pido, Dios, que avives, Señor, la llama del llamado, Señor, que pusiste en nosotros. Que avives ese fuego, Señor, por llenar la tierra de tu palabra, Señor. Que avives el fuego, Dios, de nuestro llamamiento, Señor, de nuestro llamamiento santo, Señor, a servirte y a ser, Señor, ministros de reconciliación entre los hombres y vos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos levantes, que levantes una iglesia poderosa, una iglesia que restaura, Señor, una iglesia que allana el camino, Señor, y prepara el camino para la venida de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que tienen las manos en el arado, Señor, bendecimos a todos los que están haciendo la obra y bendecimos, Señor, a todos los que han dado su vida, Señor, en el servicio, Padre. Te pedimos, Dios, que bendigas en este tiempo a los que la están pasando mal, Señor, a los que están aislados, a los que están confinados, Señor. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu se manifieste, sea presente, Señor, y traiga paz, traiga consuelo, traiga certeza de salvación, Señor. Y también que hagas llegar los recursos, Señor, a todos los lugares donde están siendo escasos, Padre. Que tu mano de provisión sobrenatural, Señor, sea propicia con tus hijos, Señor, que están en confinamiento. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pedimos. Amén y amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. Levantaré por siempre te proclamaré.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenos días, hermanos, buenas tardes, buenas noches, sea el momento que estés viendo este video. Tenemos otra vez la oportunidad de estar juntos para poder adorar a Dios, juntos para poder orar por nuestra Argentina querida, un tiempo tan difícil, tan complejo para muchos, un tiempo terrible, y para otros un tiempo en el cual podemos seguir confiando en la capacidad sobrenatural de Dios, no solo para sostenernos en
en la fe, sino para sostenernos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, para sostenernos en las finanzas, realmente viendo a Dios hacer cosas que nos sorprenden. En esta semana yo quiero dejarte una tarea, y la tarea va a ser que busques en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, en la carta a los Hebreos, ¿qué dicen, ¿no?, los escritores de estas cartas acerca de Jesús? ¿Por qué esto que te comparto? Sencillamente para que podamos juntos avanzar y crecer en conocer justamente a Jesús. Nuestra vida, nuestra fe no se basa en la iglesia, nuestra vida se basa en la persona de Jesús. Nuestras prácticas debieran basarse en la palabra de Dios y en la persona de Cristo, ¿no? Dice la palabra que Él es nuestro ejemplo, que Él obedeció a Dios en todo, y si hay alguien a quien mirar primordialmente es Él. Algunos dirán, sí, pero el apóstol Pablo decía, mírenme a mí, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y es cierto, tenemos modelos humanos que son modelos virtuosos y que nos alientan y alimentan la fe. Pero el supremo siempre seguirá siendo Jesús. Y una de las cosas que nos suele pasar con Jesús es que nuestra visión de Él es una visión muy histórica, una visión que está centrada en la revelación de los evangelios y es importantísima para nuestra vida, pero se complementa con la visión de la sistematización o de estos pensamientos que empiezan a aparecer como reflexión acerca de la persona de Cristo, que nos llevan a tener una composición de su persona mucho más amplia que lo que nos ofrecen los evangelios. Entonces que agarres y busques a ver qué dice Pablo de Jesús en Efesios, ¿no? Y ahí vas a encontrar riqueza inconmensurable, ¿no? Preciosas, y ese o cualquier otro libro de las cartas, porque los evangelios y los hechos te muestran a Jesús más desde esa perspectiva de relato histórico. Y yo quiero, a modo de ejemplo y a modo de inspiración, que vayamos a la carta de Pablo a los Colosenses, donde nos encontramos con Pablo escribiendo, ¿no? Esta es una de las cartas que Pablo escribe desde la prisión, desde Roma, a una iglesia interesante, porque es una iglesia que no fundó el apóstol Pablo, una ciudad donde el apóstol Pablo no estuvo, y donde sí tenía gente que él referenciaba y que él conocía. Y Colosenses, esta carta a los Colosenses, es una carta escrita a una iglesia en una ciudad donde había empezado a brotar cierta herejía que distraía a los hermanos de una genuina fe, ¿no? Les empezaba a meter algunas ideas raras que no venían con el Evangelio, sino que eran invento y de tradiciones y que venían de otro marco espiritual que no correspondía al judeo cristiano. Entonces, una de las cosas debilitadas en el marco de toda esta herejía tenía que ver con la persona de Jesús. Por eso una de las cosas que el apóstol Pablo hace es hablar de Jesús. Y empieza en el capítulo 1, ¿no? Vamos a leer varios versículos allí, y una de las cosas que vas a ver cuando empieces a leer estas cosas de la Biblia es que no tenés que ser un doctor para poder comprender. Empezás a leer y hay palabras que, aunque no las entiendas en plenitud, te manifiestan esas características de Jesús que hablan de su grandeza y su sobrenaturalidad. En Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 15 empieza un relato bastante interesante, hablando momento a momento acerca de la persona de Jesús, pero para poder ir entendiendo y saber por qué yo digo que está hablando de Jesús, vamos al versículo 13 y 14, donde el apóstol Pablo dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15 arranca con el pronombre Él,
Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cuando leemos este relato nos encontramos que se habla mucho de Él, ¿no? Y esta es una de las cuestiones importantísimas. Nuestra fe está fundada en Él, está fundada en Cristo. No está fundada en la iglesia, no está fundada en la tradición. Nuestra fe tiene que estar fundada en Él. Porque si no está fundada en Él, estamos muy complicados. Lo que veíamos en los versículos 13 y 14 es que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, el reino de Él, su reino, el reino de Cristo. Dice de su Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Tenemos perdón, tenemos redención, libertad, nueva oportunidad, un nuevo camino a partir de Él, a partir de Jesús. Versículo 15 dice que Él es la imagen de Dios invisible. ¿Sí? Dios es invisible y nosotros solamente podemos conocer a Dios a través de Jesús, porque Él es su imagen. Él es el que nos representa al Padre, el que nos muestra al Padre, el que nos referencia al Padre. Jesús decía, yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Para poder llegar al Padre tenemos que inevitablemente llegar a Jesús. Jesús es la imagen de Dios. Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Un Dios que se humanó, un Dios que se mostró en el marco de la historia, y lo tenemos bien clarito en los evangelios, pero un Dios que sigue vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y participando del reinado del Padre. Él es el primogénito de toda la creación, Él es el más importante, Él es el número uno, Él es el importante por sobre todas las cosas. En Él, dice versículo 16, una perspectiva distinta de nuestra mirada de Jesús, dice, por medio de Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, todas, y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto manifiesta de Jesús una capacidad de creación. Generalmente vemos al Padre como el creador, pero lo que dice el apóstol Pablo es que el que participó en la obra de creación fue Jesús. El Padre ideó, diseñó como el perito arquitecto, y el Señor Jesús ejecutó, hizo lo que nosotros conocemos. Y lo que dice es que Él como creador hizo todo. Dios todo fue hecho por medio de Él y para Él. La creación no es independiente, la creación tiene como referente fundamental a Jesús. Por eso la creación sigue esperando y sigue gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque aún lo creado está esperando a Jesús. Luego, versículo 17, es antes de todas las cosas, y esto habla de su eternidad. Jesús apareció históricamente allí en María, ¿no? Cuando ella concibe a Jesús, nace en Belén, entra en el marco de la historia de la humanidad, pero la realidad es que Él es preexistente a todo eso, Él es eterno, Él vive desde siempre. Y lo otro que dice el versículo 17 es que Él es el sustentador de todo lo creado. Todas las cosas, todo lo que existe, toda la realidad, todas las cosas subsisten por medio de Él y por Él.
aunque no nos dé la cabeza, este universo en el cual vivimos, ¿no? No solamente el universo de lo cotidiano, sino el universo material en el que vivimos, todo este sistema planetario, las constelaciones y todo eso, existen y subsisten por medio de él, que mantiene el equilibrio, el orden que sea. Dios como creador no se ausentó de la creación, sigue presente en la persona de Jesús. Luego dice, versículo 18, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es autoridad. Sigue diciendo, versículo 19, que en él habita toda plenitud. Esto es, que en Cristo existen todas las perfecciones, que en Cristo existen todas las virtudes de manera perfecta. En él habita toda la plenitud. Él está completo. Desde un lugar, desde una mirada, Jesús no necesita nada. Absolutamente nada. Dios no necesita nada. Es perfectamente autosuficiente. Pero la realidad es que Dios ha determinado, ¿sí?, amarnos de tal manera que nos ha buscado, nos busca y nos buscará siempre. No nos necesita, pero decide amarnos, decide buscarnos. En él hay toda plenitud. Y versículo 20, y vamos a terminar con este concepto, ¿sí?, que se traslada a los versículos que siguen. Dice, y por medio de él, lo que al Padre le pareció bien, es reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de la cruz. Y a vosotros, dice, también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Jesús es aquella persona que el Padre decidió enviar para reconciliarnos con él. Muchas veces no entendemos el Evangelio porque hacemos una mirada propia, nos evaluamos a nosotros mismos, nos vemos y decimos, nosotros somos buena gente, no tenemos malas intenciones. Es más, algunos a veces hasta se ponen en un plan de juicio hacia la persona de Dios. Si Dios fuera tan Dios como dice ser, no pasarían cosas como las que pasan, ¿no? Tenemos una conciencia moral de cierta elevación, pero la realidad es que todos en algún momento, en algún punto hemos sido enemigos de Dios, hemos estado en la vereda enfrente, no por querer enemistarnos con Dios, sino por querer hacer nuestra propia voluntad. Y cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, Dios está por un lado y nosotros por otro. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos ser los señores, la autoridad de nuestra vida. Y la realidad es que esto de estar apartados de Dios, lo que genera en nosotros es vacío, es pérdida, es sentimiento de no concreción, es falta de sentido en la vida, sentido de fracaso más de una vez, no por el fracaso en sí, sino por las realidades de fracaso, cosas que no nos salen, a las que no llegamos, a las que no podemos, siempre nos faltan 5 para el peso, sentimos que no valemos, que no servimos, que no podemos, o aún habiendo alcanzado todos los logros, darnos cuenta que esos logros no son los que nos dan la identidad, que nos sigue faltando algo por dentro, porque la realidad es que el corazón del hombre fue creado con un vacío que solamente Dios puede llenar. Y ser enemigo de Dios no quiere decir que ando a los tiros con Dios, sino que vivo de espaldas a Dios, que vivo haciendo mi voluntad lejos de los pensamientos de Dios. Y quería terminar con esto, ¿por qué? Porque si todavía no te has reconciliado con Dios, este es tiempo oportuno. Si estás por primera vez o hace mucho que estás mirando estos videos, yo quiero decirte que Jesús no vino de picnic a la tierra. Jesús vino para que nosotros que estábamos enemistados con Dios pudiésemos estar
en una relación de reconciliación, estar en paz con Dios. Y estar en paz con Dios es lo que le da paz a nuestro corazón, lo que nos permite estar en paz con los demás y lo que nos permite poder avanzar en la vida. Yo quiero decirte en esta hora que Jesús es esa imagen histórica tan fuerte, pero es esta imagen que manifiesta las cartas, donde se habla de Él como esa persona que, como dice la palabra, es la imagen de Dios, es el más importante de la creación, es creador, es sustentador, es un Dios capaz, es el que tiene toda plenitud y el que fue enviado en un momento específico para que a través de su muerte y su resurrección nosotros podamos estar en paz con Dios, podamos estar en una relación reconciliada, en una relación de amistad, de crecimiento, de desarrollo. Sabes que Dios ha dado todo por vos. Y yo quiero animarte a que donde estás le digas: Dios, la verdad sí, me equivoqué, hice la mía y estoy viviendo las consecuencias de todo eso. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y no solamente muerte allá a lo lejos en el tiempo, sino que estando vivos más de una vez nos sentimos, nos visualizamos, nos percibimos muertos, como que no hay nada más, como que se terminó todo. En Cristo hay una nueva vida, hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y Él está allí a la puerta de tu vida. Él te busca. El Espíritu Santo es el que va a tu mente y a tu corazón y te dice: esta es tu oportunidad. Es tiempo de cambio, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de darte cuenta, es tiempo de fe. Y esa fe, aunque te cueste tenerla, yo te digo esto, por experiencia, más de una vez me han costado horrores algunas cosas, pero cuando le puse un cachito de fe, Dios añadía el resto que me faltaba, porque yo no podía solo, no puedo solo. Si Dios no me alienta, no puedo. Y yo quiero decirte que Jesús te está buscando, el Espíritu Santo te está diciendo: es tiempo de cambio, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volverte a Dios, es tiempo de recibir la obra de Jesús y es tiempo de contárselo a otros. Repetí conmigo, por favor, esta oración. Señor Jesús, yo sé que estás y quiero pedirte perdón por haberte ignorado. Estoy viendo todo lo que dice la Biblia de vos y mucho más sé que dice, pero quiero que me cambies, que me lleves a ser la persona que vos diseñaste. Te pido perdón porque hice la mía, porque no me interesó lo que vos querías. Y quiero vivir con vos y para vos. Quiero conocerte y quiero contar lo que hiciste por mí, lo que hiciste por la gente. Señor, recibo en mi corazón tu persona y tu perdón y este nuevo tiempo y esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Permitime orar por vos. Señor, en el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, tu familia. Y si sos soltero, te bendigo a vos. Te bendigo en la expectativa de vida que tenés por delante. En el nombre de Jesús, Padre, quiero que vos llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, la vida de cada uno de los hijos que hoy se han acercado a vos. Y bendigo la vida de tu iglesia para que la llenes de tu presencia, la llenes de tu Espíritu Santo. Y vos le hables, nos hables conforme a tu sabiduría, tu grandeza y tu propósito. Llenanos de tu Espíritu Santo para hablar de Jesús, para orar por los enfermos, para orar por los que están en crisis, para orar por aquellos que están en necesidad profunda en este tiempo. Llénanos de tu Espíritu Santo para ser eficaces, pero sobre todo para hacer tu voluntad en todo lo que nos pusiste por delante. Señor, bendigo a tu iglesia, llenala de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Y mañana no te olvides de decirle feliz cumpleaños a la pastora. Bendiciones.
tienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel.